Bienvenidos todos a este su programa Mujeres en Política, un espacio de visibilidad para dar rostro, voz al trabajo que están haciendo todas las mujeres que en este ambiente político se están desenvolviendo con gran compromiso social. Tenemos hoy una invitada muy especial, una mujer muy comprometida con la causa, devota de su trabajo, que ha dedicado muchos años desde su adolescencia al trabajo político. Y para mí es un gran honor tenerla aquí con nosotros como invitada. Y nuestra invitada de hoy es la diputada honorable del Parlamento Centroamericano, Esmeralda Mancebo, quien es comunicadora, abogada, graduada en Ciencias Políticas, comunicadora, y hoy está con nosotros en Mujeres en Política para condividir con nosotros sus retos y desafíos dentro de la vida política partidaria. Bienvenida, diputada Mancebo, a su espacio Mujeres en Política. Muchísimas gracias, Nuri, por la oportunidad, por invitarme a este espacio y a todas las mujeres y hombres que ven este espacio también. Así que muchísimas gracias por permitirme penetrar a sus espacios a través de las pantallas. La diputada Esmeralda Mancebo es miembro fundadora de la Fuerza del Pueblo, o sea, de las primeras que dio ese paso importante, que creyó y sigue confirmando el liderazgo del doctor Leonel Fernández y que actualmente es diputada del Parlamento Centroamericano por la Fuerza del Pueblo. Diputada, dígame, ¿qué le motivó a usted a hacer política? Bueno, es una historia que empieza muy temprano en mi vida. Yo tenía mucha admiración por el presidente Fernández en el 96-2000, que era en ese espacio de mi adolescencia, preadolescencia, por las transformaciones que él hizo cuando llegó al gobierno, porque era una sociedad rural y él llevó toda esta modernidad en el cual yo, siendo de un pueblo apartado, pudiéramos decir, como San José de Ocoa, también fuimos beneficiados porque fue algo que abarcó todo el país, y Ocoa, a pesar de ser un pueblo pequeño y en aquel momento más, también se colocaron laboratorios de computadoras en las escuelas y una visión de modernidad. Se trabajó mucho en lo que era la educación y se motivó a que los jóvenes estudiaran, y muchos jóvenes fueron impactados con becas y se fueron a estudiar al extranjero, y todo eso fue creando muchísima admiración a él. Pero cuando ya entro a estudiar en el bachillerato, pues mi contacto con Juan Bosch y la historia, la profundidad del conocimiento histórico, con ver lo que hizo Juan Bosch por el país, su defensa para que las personas más vulnerables del país y que no estaban sujetas de derechos, pues pudieran tener derechos. Aquellos dominicanos, como bien se le llamaba a los hijos de Machepa, los que no eran de familias tradicionales, los de familias poderosas, sino que eran personas del pueblo, personas prácticamente sin ninguna oportunidad. Y Juan Bosch, buscar que estas personas pudieran ser sujetas de derechos, y su sensibilidad por el pueblo, por la gente, insistir tanto en sus libros sobre la importancia de la educación, sobre la importancia de trabajar en favor de la gente, de que la gente pudiera tener un mejor destino, de que la gente pudiera tener un trabajo digno, de estudiar la sociedad dominicana, y también su conexión con el pensamiento duartiano. Y yo, que era sumamente, soy admiradora de Juan Pablo Duarte por lo que hizo, por el desprendimiento que tuvo, que pudo haberse quedado en Europa y vino a sacrificarse para darnos libertad. La libertad que él tenía, porque al salir de la isla, irse a Europa, podía, ya no tenía tenía por qué, ¿no? Y lo hizo. Y yo encontrar el pensamiento en Juan Bosch, también ese desprendimiento, también esa conexión con el pueblo. Yo dije, yo tengo que ser política. Además, entendiendo que muchas situaciones que se presentaban en el país y en mi entorno, pues desde la política se podía impactar, porque era el espacio que se tenía, ¿no?, para poder aportar. Pues decido militar en un partido que se pareciera a Juan Bosch y a lo que él había escrito y pensado. Entonces entro al viejo partido al que pertenecía, y ahí es que decido, o sea, inspirada en Juan Bosch, ya cuando estoy
en la adolescencia y empiezo a militar en una organización política, nunca pensando en cargos. Entré para aportar, porque entendía que tenía una responsabilidad ciudadana de que en esa organización política volviera al gobierno. Ya para el 2004 todavía me faltaban unos días para las elecciones, pero ya andaba motivando y luego ya cuando cumplo los 18 años inscribirme en un comité de base, que así se llamaba, y empezar pues los trabajos para que desde esa organización se mantuviera, porque entendía que era lo mejor que tenía el país y que para la colectividad, la visión y lo que se había hecho en República Dominicana en esa organización con el presidente Fernández a la cabeza era lo mejor que le podía pasar, pero no en términos personales pensando en algo para Esmeralda, sino yo era feliz haciendo cualquier cosa que le aportara a la organización, desde que organizar una silla, hacer los trabajos de campo, luego vengo a la universidad. En la universidad me integro a la participación política también, en la política uasiana, estoy en la UAS, hacíamos recorrido para trabajar, ¿no? A nivel nacional y nada, trabajando ahí y aportando y buscando la manera de que la gente entendiera que lo mejor que había para el país eran los gobiernos de Leonel Fernández por la visión transformadora y porque era lo más conectado a Juan Bosch y para el bien colectivo. Diputada Mancebo, quien es apasionada, porque el entusiasmo con la que transmite su historia demuestra que es una verdadera pasión, esa determinación, esa dedicación duartiana, inspirada por el bochismo y actualmente es dirigente de la Fuerza del Pueblo. A 18 años usted comenzó a hacer política. En esos tiempos, una joven de 18 años, inquieta, motivada, inspirada, disponible, ya en el ambiente político, ¿era común? No, pero yo estaba apasionada y yo entendía que yo tenía una responsabilidad. Incluso mis amigas me criticaban mucho en esa época porque los fines de semana, mientras ellas tenían sus actividades sociales, yo nunca podía. Porque yo tenía que hacer algo del partido, yo tenía algún compromiso, yo tenía que hacer trabajo y los domingos yo estaba haciendo algún tipo de trabajo que tuviera que ver con temas políticos. Y, y a mí me gustaba y siempre me ha gustado y entendía que era una forma también importante de aportar y que cuando las personas participan en política, tu visión puede transformar algo, porque lo más importante es qué puedo transformar, cómo puedo aportar, cómo puedo esto que está mal, por ejemplo, el tema de las desigualdades en el país. ¿Cómo puedo yo trabajar desde una organización política para que haya una visión que podamos reducir esas desigualdades, esas brechas que nos separan? Podemos politizar el tema. Politizarlo es hablarlo, discutirlos, buscarle soluciones. Además, era como un proceso de evangelización. Donde tú quieres que más gente se integre. Entonces, como tú quieres que más gente se integre, tú tienes que inspirar, que trabajar, que vivir hablando de política para que otros participen, para que otros vengan. Y como yo estuve un tiempo de mi vida muy temprana en la iglesia, y en la iglesia se evangelizaba los fines de semana, yo salía a evangelizar a Cristo, ¿no? Y todo el tema religioso. Ya yo venía con esa experiencia de trabajar casa por casa. Contacto con la con el gente. contacto con la gente. Entonces, cuando yo llego a la política, yo también entiendo que había que trabajar con la gente, con los jóvenes, para que se inspiraran y entraran a la organización y pudieran entender que desde ahí podían también hacer un aporte. Y también la política juega un rol importante más en los espacios territoriales. Yo entiendo que cuando las personas están en una organización política, tienen una responsabilidad social y los hace ser ciudadanos más responsables. Y yo veía ese espacio como una forma de arrebatar jóvenes de situaciones que pudieran ponerle en riesgo lo que era su integridad. Porque yo veía ese liderazgo, cuando ellos se sentían empoderados, que eran parte de una organización que les llenaba de orgullo, esos jóvenes no los iba a ver en el sector mezclándose con otros jóvenes que estaban en situaciones de drogas,
o situaciones de actividades que pudieran criminales, porque se sentían que tenían esa responsabilidad detrás, en sus espaldas, de un color, de una institución, de una organización. Y desde mi punto de vista, en esa etapa de mi vida, en el aspecto territorial, yo entendía que también eso era una motivación de que desde el liderazgo que se construía ahí, tú tenías ciudadanos más comprometidos y jóvenes menos propensos a caer en situaciones de esa naturaleza porque tenían ya otra visión, estaban en otro espacio y en ese otro espacio pues ya iban construyendo ese liderazgo y esa autoestima que les permitía pues tener que saber que tenían una responsabilidad de comportamiento ante la sociedad. El mundo ha cambiado y con él la forma de hacer política. Si en este momento usted hablaría a los jóvenes para motivarlo a hacer y a hacer política, ¿qué usted le diría? Bueno, yo creo que el mundo cambia, pero la política sigue siendo la misma. La política, a pesar de la construcción también que hay a nivel mediático para despolitizar la sociedad, porque es una forma de que la gente no se ocupe ni se preocupe por lo que importa y tener la gente en un estado de indiferencia y así ser más manipulables. Y también y en República Dominicana se ha acentuado mucho esto de querer delegitimar a los políticos para entonces los empresarios y sectores con solamente un interés pecuniario de entrar a la actividad política y destruir el Estado y ponerlo a su servicio. La política es una actividad noble. La política es una actividad que busca pues trabajar para la colectividad. Si usted se fija, incluso los eventos de corrupción que han marcado la política, la mayoría son empresarios que han venido a participar a la política, no políticos profesionales, sino personas que no son políticos profesionales, pero son colocados por organizaciones políticas en posiciones en alianza con empresarios con hechos delictivos. Pero la prensa solamente narra y la justicia solo persigue al político, porque es una manera de buscar delegitimar al político frente a la sociedad. Entonces tú delegitimando al político frente a la sociedad, el interlocutor válido entre el Estado, entre las instituciones del Estado y la sociedad es el político. Entonces, si tú delegitimas el interlocutor válido, pues la sociedad se vuelve indiferente, los problemas fundamentales de la sociedad no se resuelven, mañana viene un salvador, un outsider, que sale no se sabe de qué y destruye las sociedades como ha pasado en otros países y los problemas básicos de la gente pues no se le da respuesta. Y tú tienes una sociedad insatisfecha, pero hablando, viviendo en un estado de insatisfacción, pero sin soluciones reales ante los problemas que tienen que ser resueltos por los políticos cuando ocupan posiciones a través de políticas públicas que puedan transformar para bien la vida de la gente. Si bien ahora mismo el modo de hacer política, el sistema político se está transformando porque antes había una lista, había un sistema que los partidos podían elegir cuáles eran las personas que lo iban a representar. Ahora, ¿qué más tiene, más puede? ¿Cree usted que ese sistema de voto preferencial es lo que ha permitido filtrar el empresariado, el dinero ilegítimo, personas que no tienen capacidad ni vocación para llegar a ser político, pero sí su posición económica pues le permite entrar libremente y comprar una candidatura y obviamente llegar a dirigir en un congreso, hacer leyes que le favorezcan? Entonces, ¿cree usted que el método de voto preferencial haya sido esa leva que haya permitido, haya abierto la puerta a ese sistema para, obviamente, delegitimar al político, restar credibilidad y con ello entusiasmo y abstención, porque realmente la gente ya, mano a mano que pasa el tiempo, no cree en el sistema político? Mire, yo lo que creo que el sistema en algún momento entendió que el voto preferencial le daba mayor oportunidad a la sociedad y quitar la lista cerrada y bloqueada las cuales se llevaban a los procesos electorales. Yo creo que el voto preferencial es una imitación de sociedades individualizadas, sociedades donde quiere que el ser solamente piensa en su bienestar y no en la colectividad. Si nosotros desde lo colectivo, la satisfacción colectiva es la satisfacción individual. Lo que sí no se construye tú no puedes construir una sociedad justa
desde la individualidad, pero sí desde la colectividad. Entonces, ¿qué pasa? En esa individualidad que se ha querido construir con el voto preferencial, hemos tenido narcos, hemos tenido lavadores, hemos tenido riferos y personas que no tienen idea de lo que es política más que una placa o los beneficios que da para poder hacer y continuar con sus negocios ilícitos que ponen en riesgo la salud de toda la sociedad y que han convertido la política en un mercado persa, donde lo que vale no son las ideas, sino quien se lucra de la pobreza de la gente. Gente entregando canastillas a niñas embarazadas. Usted ve que son políticas que se establecen en los procesos de campaña y tú te quedas asombrados y asombrada, ¿no? Cuando tú ves la cantidad de canastillas que se entregan precisamente a niñas que están embarazadas. Y tú dirías, pero como político tú lo que tienes que preocuparte y legislar y trabajar para que esas niñas no queden embarazadas, niña embarazada de niños y de adultos, no, porque eso es un mal para ella y para la sociedad, un embarazo a destiempo, porque le genera que vivan en una situación de mayor vulnerabilidad Carencias. y carencia, vulnerabilidad económica, y le impide a esas niñas poder acceder a mayores oportunidades en la sociedad. Entonces, en vez de trabajar el problema, lo que se busca es eso, convertirlo en un voto. Entonces, mucha gente dando dádivas, no porque crean que hay que ayudar, porque yo sí creo que hay que ayudar y hay que colaborar, porque siempre hay espacios, más en países subdesarrollados como el nuestro, de personas vulnerables, y tú tienes que trabajar y tú tienes que colaborar con esas personas, porque hay una realidad económica, pero que eso no sea un objetivo electoral, sino que eso sea un trabajo porque esas personas necesitan, no porque hay un intercambio, un trueque. Yo te doy esto para que tú me votes. Entonces luego tú ves esos representantes que su conexión con esa sociedad no es una conexión para transformar la realidad de esa sociedad o de esos espacios territoriales para buscar mejoría colectiva para esa gente. No, es ir cada proceso electoral, o ir en Navidad, o ir en Semana Santa, o ir en el proceso electoral a darle muchas cosas a esa gente para que le vote, pero no aportan a lo que deberían aportar para nosotros tener una sociedad diferente. República Dominicana tiene que encaminarse a entender que el mundo está viviendo una serie de transformaciones y sus políticos son los responsables de esto. Y que si nosotros no trabajamos en ese proceso de transformaciones desde temas como la biotecnología, la inteligencia artificial y una serie de herramientas que son las que van a estar en la sociedad de ahora, no del futuro, no, desde ya, nosotros nos vamos a ir quedando muy atrás y va a haber una sociedad sumamente evolucionada frente a nosotros. Entonces, la visión del político dominicano no puede seguir siendo dar a cambio de un voto, como un trueque, sino trabajar, entender qué es la sociedad que nosotros necesitamos para que los dominicanos puedan tener un mejor futuro en una sociedad que va muy rápido, en un mundo que va muy rápido, y que si nosotros no nos insertamos en esas transformaciones para traérsela a nuestra gente, quedaremos como primates, porque el proceso evolutivo incluso va a influir a través de la biotecnología, donde tú podrás, sociedades más avanzadas, con mucho más poder adquisitivo, podrán acceder a formas de tecnología hasta para curar enfermedades que nosotros no podremos, porque ni tendremos los recursos, ni tendremos el recurso humano en la sociedad para poder implementarla. Y tú vas a poder transformar hasta la gente con la biotecnología, donde la gente va a durar cientos de años sin enfermedades, o diseñarlos cómo van a nacer, cómo van a ser. Entonces, República Dominicana no puede estar de espalda. Y sus políticos a entender qué nosotros tenemos que trabajar, cómo trabajar la educación, cuál es el nuevo currículum educativo que se necesita, qué necesitan aprender nuestros jóvenes en las escuelas, cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos como sociedad, cuáles son los nuevos tipos de trabajo que necesitamos, pero cuál es el recurso humano que necesitamos formar para poder acceder a esto. Entonces, yo creo pero un político que lo que está pensando es que lo que yo gasto 50 millones para ganarme una curul, yo no voy a estar pensando en eso. Yo no voy a estar pensando a tener una cosmovisión
de cómo va la sociedad o de cuáles son las leyes que tenemos que ir trabajando para introducirle en el país para transformar la sociedad, porque yo compro la curul. Y ni siquiera quizás muchas veces esa mismo que compra la curul tiene la conciencia de entender al mundo que estamos asistiendo. Políticas y condición y causa. Es lo que actualmente estamos viviendo y estamos viéndolo. Por eso es que el mundo va evolucionando y como usted decía, tenemos que ir de acuerdo a esos cambios. Actualmente usted va a un colegio y allá lo hacen un giro. Yo estuve recientemente en una escuela y ellos me presentaron la estructura. Me decían, mira, esto es la robótica. Aquí tenemos ya nuestra sala de informática donde tenemos todo ya la inteligencia artificial. O sea, ya los tiempos están cambiando. Entonces, hay una desigualdad social en la República Dominicana, en otros países de Centroamérica, que siendo usted ya diputada actualmente en el Parlamento Centroamericano, la realidad que se vive y se ve es muy parecida a la que la República Dominicana está viviendo. ¿Cuál fue el proceso que usted tuvo que vivir, agotar para llegar al Parlamento Centroamericano? ¿Y qué desempeña ahí? Porque usted fue coordinadora de las conferencias permanentes de los partidos políticos del Caribe. ¿Qué representa estar en medio a la comunidad centroamericana, donde están todos los países que pertenecen al Parlamento, ideas parecidas, semejantes, pero siempre en Latinoamérica? ¿Cuál es el desafío que usted en ese ambiente vive y el que tuvo que vivir para llegar hasta ahí? Bueno, yo cuando inicié política, en mi actividad política, nunca me imaginé, nunca pensé en un cargo. Personalmente yo nunca me visualicé de que voy a participar porque voy a ser diputada o voy a ser senadora, ni siquiera regidora. Es mi pasión, entendía que tenía que hacerlo por lo que ya comenté en el bloque anterior, pero yo tengo unos 20 años participando en política. Para el 2011 creé un movimiento a nivel nacional que se llamó Ahora Voto Yo, con jóvenes del territorio nacional que nunca habían participado en política para que pudieran participar y se generaron varios liderazgos a nivel territorial de esos jóvenes que participaron en dicho movimiento. Y luego, lo que usted dice, coordinadora de comisiones de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Entonces, es una trayectoria y yo sí creo que el trabajo te proyecta. Yo creo que trabajando se van abriendo oportunidades, te va viendo visible, lo que yo pienso que hay que trabajar, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad. Determinación. Hay mucho sacrificio. La política es una actividad de mucho sacrificio. Quizás cuando tus amigos están en la playa, tú estás trabajando en un territorio. Cuando tus amigos están en el cine o en un restaurante, tú estás trabajando. Cuando muchos de tus amigos están estudiando, tú estás trabajando. En el caso que se decía, yo todavía no soy licenciada en ciencias políticas. Es una carrera que está inconclusa, es un capítulo que tengo que cerrar, pero muchas veces tomaba materias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de esa carrera y tenía que dejarla porque tenía responsabilidades territoriales en mi pueblo que tenía que irme a hacerla y no podía estar entre la carrera y mi responsabilidad. Entonces, son muchos los sacrificios que hacemos los políticos, es muchas las cosas que dejamos, es muchas las veces que dejamos los hijos solos. Yo fui precandidata a diputada en el 2019 por la provincia de San José de Ocoa. Yo estaba con un niño que todavía no tenía 2 años de edad y estaba embarazada. Yo hice un proceso de campaña embarazada. Muy fuerte para una mujer participar en política con todo lo que se representa en la participación femenina y en un estado de gestación que no lo comenté a nadie en ese momento para no generar situaciones donde me tuve que enfrentar al machismo, me tuve que enfrentar a violencia, a campañas difamatorias, porque a las mujeres una de las formas de querer quitarnos liderazgo son las campañas que buscan afectarte a nivel personal, esa violencia política que en un liderazgo masculinizado como el que tenemos en nuestra sociedad, muchas veces no se soporta que una mujer pueda estar en un territorio, en un espacio y que tenga voz, que tenga determinación, que tenga ideas, que conquiste
el corazón de gente, como fue mi caso, que tuve muchísimos jóvenes y muchísimas personas de mi pueblo que le agradezco en ese momento todo su apoyo y desprendimiento para trabajar contra todas las adversidades que se presentaron en ese proceso y acompañarme ahí con caminatas de sectores completos, yendo casa por casa, darle la mano en una topografía irregular como es San José de Ocoa, que es un pueblo montañoso, ¿no? En un proceso de gestación ya usted se puede imaginar lo que conllevó para mí eso, y dejando a mi hijo solo no, con su papá, pero su mamá no estaba, un niño pequeño. Entonces son muchos los sacrificios, son mucho el trabajo acumulado que se tiene para llegar aquí. Y mucha gente quizás ve esta parte, pero no sabe todo lo que hay detrás. Entonces llego al Parlamento Centroamericano con mucha responsabilidad para representar a mi país y a mi organización política, entendiendo que la integración regional es una realidad importante para que los países puedan participar en un mundo globalizado, y que ante la globalización los bloques regionales juegan un rol importante para los países pequeños, no solamente pequeños, también los grandes se unifican, ¿no? Para discutir, para debatir, para buscar beneficios compartidos, para buscar el bien común. Y sobre todo los gobiernos locales, porque entonces creo que el tema de trabajar las regiones, regionalizar los trabajos, permite más participación y ir más directamente a las necesidades individuales de cada región. Desde el Parlacén, la visión global de la política vista desde afuera. Mire, en el caso del Parlamento, nosotros que estamos ahí participando con 5 países, aparte de República Dominicana, en América Latina somos muy simétricos. Nos parecemos bastante en todas nuestras realidades y en los retos y desafíos que enfrentamos. Muchas de las mismas situaciones que se viven en República Dominicana se viven en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, porque somos muy parecidos. Nosotros somos países de tercer mundo, como se nos llaman, y en materia de educación, en materia de infraestructura, de cambio climático y de desarrollo de nuestros pueblos, prácticamente estamos todos igual. Uno un poquito más adelante, otro un poquito más detrás, pero nosotros tenemos las mismas debilidades. Yo creo que lo más importante, o las debilidades y fortalezas muy parecidas. Yo creo que lo más importante que tiene que entender América Latina, y específicamente la parte que me corresponde, que es el sistema de integración centroamericano, es que la unidad es la única salvación que tenemos nosotros para enfrentar los desafíos en un mundo, en el mundo que estamos ante un nuevo orden global que se está gestando, que es completamente diferente a lo que habíamos vivido, donde el proceso de cambio a un mundo multipolar o tripolar está acelerándose, y que nosotros tenemos que unirnos como región para poder, como bloque, defender los intereses de nuestra gente, de nuestros pueblos, porque los grandes siempre se ponen de acuerdo. En lo que nosotros tenemos que apostar con sapiencia, con diplomacia, a los intereses de la región centroamericana, ísmica e insular, para el bien común de nuestra gente. Nosotros no podemos dejarnos enredar en temas ideológicos para satisfacer agendas que no se responden a los intereses de América Latina. Las potencias tienen sus agendas. Nosotros lo que tenemos que jugar a la agenda de nosotros, y a la agenda que sea para trabajar en favor de la gente de América Latina, la que sea más beneficiosa, la que busque desarrollo, la que busque beneficios compartidos, no la que venga a buscar imposiciones, y no la que nos vea como esclavos o como peones en un tablero de ajedrez que solamente servimos para construir riqueza para terceros, no para nuestra gente. Diputada Esmeralda Mancebo nos acompaña hoy, quien es madre, esposa, política, estudiante actualmente de la licenciatura de Ciencias Políticas, o sea que no termina nunca el político de formarse. Siempre hay que invertir tiempo para la formación e ir de acuerdo a los tiempos. Usted hablaba hace un ratito sobre el proceso que representó para usted ser madre, enfrentar un proceso de campaña embarazada y con un niño pequeño. Concertar la política, el tiempo, familia,
es un sacrificio extremo que limita la participación de la mujer en la política? Es un desafío. Es parte de los desafíos que enfrentan las mujeres dentro de la cultura de América Latina, donde las mujeres tenemos retos importantes, donde jugamos un rol en la sociedad, donde se nos ha relegado a ser las cuidadoras, donde tenemos triple jornada, porque tenemos que combinar ser madre, ser esposa y ser política en una actividad desafiante. La política es una actividad desafiante, es una actividad que para nosotros no es igual que para un hombre, por razones sociales, por razones estructurales y hasta biológicas. Yo le comentaba que yo estaba haciendo una campaña embarazada. Los hombres no tienen que nunca estarán embarazadas en un proceso de campaña. Y lo que conlleva esto en el cambio de tu cuerpo, porque no solamente es un cambio. El o sea, estado de ánimo, las tu hormonas, estado, las hormonas, todo lo que juega esto. Y es un desafío, ¿no? Hacerlo. Y además, ser madre de niños, donde las madres jugamos un rol en esta sociedad de primera. Somos las que estamos pendientes de todos los detalles de nuestros hijos. Somos las que tenemos que estar ahí, en el colegio, en las tareas, en lo que hizo, en las actividades, porque lo más importante para un ser, para una madre o para una familia, son sus hijos. Tus hijos es una prioridad de vida. Y también eso es lo que nos hace a las mujeres tener tanta sensibilidad en política y ocuparnos de cosas que quizás en una visión masculina no esté tan marcada, como es el cuidado de los niños, como el cuidado de los envejecientes, como son políticas públicas enfocadas a mejorar todo el entorno de los niños, de los envejecientes, de las mujeres, porque es parte de nuestra construcción, de nuestro ser. Entonces, sí es complicado para las mujeres en República Dominicana jugar todos esos roles, pero yo creo que sí se puede. Yo creo que tenemos que romper paradigma. Yo creo que las mujeres tienen que participar, porque también cuando usted participa, usted le está diciendo a esas niñas que han crecido, que entendiendo que hay trabajos que son solamente para hombres, haciéndolas ver que esto también puede ser para ellas, que ellas también pueden ser senadoras, que ellas también pueden ser diputadas, que ellas pueden ser regidoras, que ellas pueden ser ministras, que ellas pueden ser presidentas. Y no es por ser la posición, es por lo que pueden aportar. Es porque tenemos que desconstruir en la sociedad ese pensamiento masculinizado de la política. El liderazgo masculinizado de la política. Tenemos que entender, se tiene que entender en la sociedad que las mujeres también juegan un rol importante dentro de las organizaciones políticas y que una democracia sin la participación activa de las mujeres es una democracia incompleta. Como usted decía hace poco, la mujer tiene un rol importante en la sociedad dominicana y en Latinoamérica por formación, por cultura, en un país que es muy conservador. Latinoamérica, los países de Latinoamérica, sobre todo los que están dentro del sistema del Parlamento Centroamericano, son hombres que, tienen un machismo ya por cultura que se arrastra, hay mucho paradigma que romper. Pero cuando una mujer toma una decisión, sea en el Parlacén, en el Senado, sea en el Congreso, lo hace tomando en consideración esa fragilidad, como usted decía, la familia, los valores, la criticidad. Actualmente, así nos portamos al panorama de la República Dominicana. ¿En qué modo el sistema político actual, la economía, todas las decisiones que están tomando, impactan en manera directa a la mujer en la gestión de la familia? Porque la mujer es la que tiene que verificar el colegio, las compras, el servicio, la casa. ¿Cómo ve usted, cómo afecta actualmente la gestión económica del país, basándonos en la canasta familiar, sino también en los programas y los políticos de asistencia sociales que existen para favorecer y ayudar a la familia? Mire, cuando el presidente Leonel Fernández llegó a partir de 1996 al país, tuvo una visión importante de apoyo a la familia y a la mujer, entendiendo que en la sociedad dominicana la mujer juega un rol importante como jefa de familia, y se hicieron una serie de programas enfocados a ayudar para aliviar un poco la carga económica de las mujeres en el país. Y también en materia de participación femenina se creó la ley de cuota mínima para que cuando se estableció el 25%, y se creó también a nivel municipal la ley que permitía que en aquellos lugares donde iba un alcalde, siempre la alcaldesa tenía que ser una mujer. No, todo esto, y esos programas, todo esto era para ayudar
en un país conservador, ir creando las herramientas ir creando las herramientas para ir introduciendo de manera importante en la toma de decisión a las mujeres sin que fuera un cambio abrupto, sino que la sociedad también fuera asimilando y se fuera familiarizando con que las mujeres estaban teniendo participación dentro de la sociedad y haciéndolo de una forma que el hombre no se sintiera amenazado y que pudiera entender que se quería alterar la sociedad, porque hay que tener cuidado con ese tipo de cosas en una sociedad que ya viene con un pensamiento construido de generación en generación, los cambios que va aportando. Entonces ahí se trató de ayudar en dos vías, en materia económica y en materia política, en materia institucional, dándole la participación, porque como bien usted dice, cuando una mujer ocupa una posición, pues tiene una sensibilidad en esa institución y la visión también de las políticas públicas que se tienen que trabajar, pues son más incluyentes y abarcan más sectores de la sociedad, que no necesariamente es así cuando está un hombre, aunque hay hombres muy avanzados y con un pensamiento muy progresista y de mucho respeto hacia la figura femenina y de mucha participación. Y a la familia también. Y a la familia, y yo puedo decirlo por el presidente Fernández, por sus iniciativas que tuvo cuando llegó al poder, para que las mujeres fueran tomando pues participación y ocupándose de detalles como las estufas. Aquí era un país que las mujeres cocinaban en fogón, con carbón. Eso fue un aporte importante. Aparte que se ayudó al medio ambiente, se ayudó a la salud de las mujeres, porque ¿qué le conllevaba a las mujeres eso? Muchas enfermedades respiratorias, se les desmejoraba su calidad de vida, no era lo mismo. Las neveras, un programa intensivo para que las mujeres pudieran conservar los alimentos. El acceso a crédito que se crearon para que las mujeres pudieran acceder a crédito, una visión de becas para que las mujeres también pudieran, las jóvenes, las que estaban saliendo, irse a hacer, muchas fueron a estudiar medicina, arquitectura, la oportunidad laboral, que fue permitiendo que lo establecía Juan Bosch en Composición Social Dominicana, la importancia de que las mujeres participaran en la vida laboral de una nación, que era fundamental para el desarrollo de esa nación y para la visión y para la politización de esa mujer, porque el pensamiento cambia. Cuando una mujer tiene la oportunidad de ser parte de una fuerza laboral, ya la estructura mental de esa mujer, la visión de esa mujer frente a esa sociedad, su pensamiento crítico de las cosas no es lo mismo que cuando una mujer está en su casa solamente atendiendo las labores, los quehaceres del hogar. Sus responsabilidades familiares es completamente distinto. Entonces, la mujer juega un rol fundamental en lo que es la transformación y el desarrollo de una sociedad, y don Juan lo explica en su libro de Composición Social, y el presidente Fernández pues sí trató a través de diferentes políticas públicas de ir introduciendo en la sociedad y haciendo esos cambios que la sociedad tenía. Hoy en República Dominicana las mujeres tenemos una participación, todavía tenemos retos y desafíos estructurales en el país. Creo que hay que que tiene que aumentarse la participación femenina en el Congreso de la República. Necesitamos más mujeres ocupando espacios, pero no por ser mujer. O sea, yo quiero que haya más mujeres, pero con un pensamiento crítico, entendiendo el rol que tenemos cuando llegamos a una posición. Primero, con nuestra sociedad, con las mujeres, con nuestras hijas, con nuestras nietas, para la transformación positiva de la participación y del liderazgo, para que sus voces se escuchen en esa tribuna tan importante como es el Congreso de la República. Y participar en las tomas de decisiones del Estado. Queremos más mujeres como ministras, como directoras, en las comisiones de los partidos políticos, pero mujeres que puedan estar en las comisiones de economía. ¿Cuántas buenas economistas tenemos? En esas comisiones que son trascendental en un país, que no solamente se tengan figuras masculinas, también que podamos tener las mujeres que tienen capacidades. Hoy en las universidades tenemos más mujeres estudiando que hombres. En República Dominicana tenemos más gerentes mujeres que hombres. Entonces yo creo que es importante que también en las organizaciones políticas y en los espacios políticos de nuestro país y de Centroamérica, pues esas voces, mujeres muy preparadas,
con las capacidades necesarias, porque no es por ser mujer, también tienen que estar sus capacidades acompañándole, puedan ocupar esas posiciones porque va a ser muy positivo para el país, para los hombres también, porque esto no se busca que seamos rivales, eso es para que juntos podamos construir sociedades más justas, sociedades donde si tú tienes sociedades con más justicia, con más desarrollo, pues tú vas a tener sociedades más vivibles, más seguras, con menos problemas sociales, porque eso es, ¿qué es lo que permite muchas de las situaciones de problemas sociales que vemos en nuestras sociedades? Las desigualdades. Si tenemos sociedades con un efecto de desarrollo inclusivo, donde, por ejemplo, las riquezas que se creen no se queden concentradas en pocas manos, sino que exista un efecto derrame y que la sociedad se pueda beneficiar, que todos puedan tener, o la mayoría, calidad de vida, pues tú vas a tener menos delincuencia, tú vas a tener menos violencia intrafamiliar, porque todo eso está conectado. Si tú tienes sociedades más educadas, pues tú vas a tener menos violencia y va a ser más vivible para todos. Es un efecto positivo para todos. Todos van a tener beneficios compartidos, ¿no? El rico va a tener gente con mucho más poder adquisitivo, la gente va a poder va a tener una vida plena, va a poder vivir mejor, va a poder tener mayores niveles de felicidad. Y eso es parte de tu construir una sociedad, y eso es parte de la democracia, que la gente viva bien y que la gente sea feliz y que la gente pueda tener su vida, sus cuestiones básicas pues resueltas. No queremos sociedades con gente que viva mal, con gente que no pueda tener oportunidades de ni siquiera tener agua potable para bañarse. ¿Cómo sale una gente que no tiene agua potable para bañarse? No va a salir feliz, va a salir con un ánimo que puede conllevar muchas veces a desencadenamiento de violencia, como vemos. Son los mismos problemas que enfrenta y los desafíos que enfrenta la sociedad del día a día que muchas veces se traducen en violencia, porque está estresado, porque es un ser que está con mucha carga frente a muchas cosas. Entonces, yo creo que sí, que hemos tenido avances, que vamos a seguir teniéndolo. Hay oportunidades que nosotros tenemos que era impensable. Hasta 1942 nosotros no teníamos la oportunidad ni siquiera de voto. Sí. Gracias al trabajo de mujeres que no lo vieron ni siquiera materializado. Abigail Mejía, ella trabajó en favor de que las mujeres pudieran tener la oportunidad de votar, porque ahí inicia todo. Cuando la mujer fue sujeto de voto, pues ahí empezó a tener importancia dentro de la sociedad. Y ella lo entendió y lo trabajó, y ella ni siquiera tuvo la oportunidad de ver materializado, por eso que ella trabajó. Y eso mismo pasa con muchas de las cosas que nosotros hacemos. Quizás no lo vamos a ver materializado, pero tenemos que dar los pasos para que nuestras generaciones que vienen pues tengan más oportunidades que las que nosotros hemos tenido, que, como dije, ya tenemos oportunidades. En el caso mío, menciono al presidente Fernández porque ha sido un gran constructor de esas oportunidades que yo entiendo que se le ha dado a las mujeres en la sociedad dominicana. Y hablando de oportunidad y participación de la mujer en la vida política partidaria, la Fuerza del Pueblo es uno de los partidos que tiene más de 20 mujeres en la dirección política de su organización, lo que significa que de verdad los tiempos, el método, el modo de hacer política están cambiando. Pero a pesar de todo, hay otros partidos, otras organizaciones que no tienen la cuota. A mí no me gusta hablar de cuota, porque cuota es como una obligación. Realmente la mujer tiene derecho a participar porque se prepara, porque se empeña, porque como la diputada Mancebo tiene una causa, una motivación, un porqué, algo que la movió a hacer política. Y obviamente cada una de las políticas trabajan por aquello, para dejar una semilla sembrada que, como usted acaba de decir, a lo mejor no ve el fruto inmediatamente, pero está sembrando para una futura generación. La cuota dentro de los partidos políticos, hay muchos que no están llegando porque dicen, pero no hay mujeres. No, vienen seleccionadas con el dedo puesta para cubrir espacio. ¿Qué considera usted que falta? ¿Cuál es el problema que están, desde su punto de vista como mujer, que está dentro del sistema, que está viendo los partidos que no logran llegar a esa cuota necesaria que propone la ley de régimen electoral? Mira, igual que usted, yo entiendo el tema de las cuotas, pero en una sociedad, para poder llegar a que podamos tener participación plena sin necesidad de cuotas, necesitamos empezar y garantizar por medio de la ley que por lo menos se tenga la cuota, porque si no, le aseguro que fuera mucho más complicado para la participación femenina, porque hasta temas de financiamiento para la mujer es distinto
que para el hombre, llevar una campaña electoral. Ahí donde entra la violencia política. El acceso a financiamiento es dificilísimo. La no distribución equitativa de los fondos para las campañas políticas hombre-mujer. Exactamente. Entonces yo creo que muchas mujeres también no participan porque ven que es muy difícil o que ellas no lo van a lograr. Y es algo que yo quiero romper. Muchas mujeres que nos ven mi vida y creen que yo soy, o de otras mujeres, no para no poner la mía de ejemplo, que son figuras de mucho peso político en el país, que lo ven como si fueran estrellas de Hollywood, mujeres que tienen la vida resuelta o que tienen mucho poder económico y que entonces esos lugares están reservados solamente para ese tipo de mujer y que ella, que es una mujer normal, que es una persona, una ama de casa, que es una emprendedora, que tiene trabajo básico o que no tiene una licenciatura o que tiene una licenciatura, pero se ven que es imposible lograr espacios dentro de las organizaciones políticas porque entienden que esas mujeres que lo han logrado están respaldadas por un gran apoyo económico o que tienen su vida resuelta. Yo creo que en nosotras las mujeres tenemos que quitar esa visión que se tiene y normalizar más de que nosotras somos normales, que tenemos los mismos, muchos retos y desafíos muy parecidos a las mujeres que nos ven, a las mujeres normales, es que no somos estrellas, que no tenemos una vida resuelta, que hemos decidido luchar, que hemos decidido romper paradigmas. Y asumir compromisos. Y asumir compromisos y romper obstáculos o tener que rebasar obstáculos. Que igual tenemos que lavar piso, que tenemos que lavar baños, que tenemos que fregar, que tenemos que cocinar, que tenemos que cambiar pañales, que tenemos que llevar a los niños a la escuela, que hay que levantarse temprano. Hacer la compra. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Y que tenemos muchas cosas, para no decir las mismas, porque también quizás tengo privilegios y ventajas que otras que me están viendo no lo tengan, pero que somos muy parecidas. Para que también ella entienda, participen, entren. Ustedes tienen mucho que aportar, tienen muchas ideas. Tienen esa sensibilidad importante. Yo sé que si entran a las organizaciones políticas, ustedes van a hacer grandes transformaciones en beneficio del país. No necesariamente en la política todas las mujeres tienen la vida resuelta. Las mujeres enfrentamos muchísimos retos, muchísimos desafíos, hasta físicos, para tener estos espacios. Pero si ustedes no participan, no la van a conocer. Nadie te conoce en tu casa. Además, esto es una actividad, aparte que es una actividad que tiene que tener una causa, y sé que muchas lo tienen. Hay muchas mujeres haciendo emprendimiento en sus sectores que han transformado la vida de otras. Asimismo, en estos espacios van a influir y pueden traer esas ideas a las organizaciones políticas para impactar de manera más colectiva a esos espacios sociales, porque ustedes conocen cosas que yo no conozco, tienen ideas que yo no tengo, pero si juntas trabajamos, pues podemos esa idea convertirla en algo importante que pueda impactar de manera positiva la vida de nuestra sociedad. Entonces yo creo que las mujeres, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Bueno, que muchas mujeres no quieren participar o entienden que esto está reservado para mujeres que tienen la vida resuelta. Y yo creo que eso hay que romper con ese pensamiento, ese paradigma de que solamente las mujeres con la vida resuelta son las que tienen oportunidades y espacio en las organizaciones políticas. Es una percepción debidamente equivocada, porque a veces lo que muchas personas ven de la otra parte del escenario es que tener la vida resuelta es estar al lado de una persona que es influente. Pero estar al lado de una persona que es influente, que tiene responsabilidad social, que tiene un cargo, una función del Estado, o que tiene un alto dirigente político o sindicalista, requiere una gran responsabilidad. Requiere sacrificio, requiere acompañamiento, requiere preparación. Y cuando se decide hacer política también es mayor la responsabilidad. Agradezco mucho su participación, que ha sido muy edificante. Gracias. Para las mujeres que estamos en este camino para poder ver más allá. Muchas gracias por compartir esa gran visión de un desarrollo, de un país mejorado, por lo que seguramente usted y muchas mujeres más, me incluyo, estamos trabajando para que ese cambio real, esa transformación suceda, y eso será a través del tiempo.
¿Qué mensaje usted le daría ya para cerrar este espacio que da dedicado para mujeres como usted, para que poder dar participación y voz y obviamente que puedan conocer a la diputada Mancebo, el compromiso social, la gran responsabilidad que asumen desde el Parlacén centroamericano representándonos, madre, esposa, política, comunicadora, multifaccional y todavía invirtiendo su tiempo en la formación? ¿Qué mensaje usted le daría a esas mujeres que están pensando entre hacer política o quedarse a salvo? Esas mujeres que tienen miedo a la parte económica, dicen, bueno, pero es que yo no tengo dinero, es que entonces yo vi que a mi prima fue candidata y entonces el amigo mío no hizo nada y hizo mucho trabajo, pero entonces le dieron más dinero a él, hay una desigualdad en la distribución de los fondos para las campañas políticas, que eso es violencia política reconocida como una conducta prohibida. Y estamos trabajando también en ese sentido, quindi dar los conocimientos, la formación y la información necesaria para que esas mujeres puedan decir, yo puedo porque la diputada Mancebo está y tiene características parecidas a la mía, yo lo voy a intentar. Para dar esta empujadita, ese estímulo que necesitan muchas mujeres que en este momento la están mirando, diputada, ¿qué usted le diría para que ellas rompan esa cadena, ese temor y den ese paso tan importante porque se han formado, porque están dedicando tiempo y porque tienen una causa que todavía le están trabajando para entrar a servir desde lo público? Bueno, mire, yo creo que esas mujeres que tienen esos temores tienen que romperlo. Nosotras somos extremadamente valientes y hemos tenido que enfrentar muchísimos desafíos. Ya lograr desarrollarnos y vivir es un desafío. Y las transformaciones que tú quieres ver en la sociedad, si tú no participas para lograrlas, pues no se van a materializar. Todas esas debilidades que tiene el sistema solamente podrán ser revertidas en la manera que muchas mujeres participen y dejen sentir sus voces en las diferentes organizaciones políticas del país. Si las mujeres se quedan apáticas e indiferentes, no vamos a tener las transformaciones que soñamos en nuestra sociedad. Y una democracia sin mujeres es una democracia incompleta. Se necesita la visión, el trabajo, la dedicación y los sacrificios, porque sí, esto es una vida de muchos sacrificios para nosotros poder trabajar para el bienestar de la sociedad y la colectividad. Y las organizaciones políticas para la democracia son fundamentales. Y yo sé que como todos queremos vivir en democracia y mantener la estabilidad política y social que tenemos en el país, pues nosotros vamos a trabajar como sociedad para preservarla. Entonces nosotros necesitamos, las mujeres necesitan entrar, rompan el miedo, participen, que esas visiones que ustedes tienen se van a materializar en la medida que ustedes trabajen y entren a romper los paradigmas y vamos a feminizar el liderazgo político en el país. Muchísimas gracias. Solidaridad, unidad en la diversidad. Eso es un lema que es de FOPREDO Mujer, que podría ser la punta del iceberg para unificar la mujer y trabajar todas con un mismo objetivo para una sociedad mejor. Muchísimas gracias, diputada Mancebo, por compartir con nosotros este momento y no te muevas porque tenemos mucho más de mujeres en política.